el sector fiduciario y su contribución al desarrollo. La Asociación de Fiduciarias de Colombia inició sus funciones en el año de 1986. En la actualidad, somos una entidad gremial y contamos con 26 sociedades fiduciarias afiliadas. El amplio recurso humano vinculado al sector contribuye al liderazgo y profesionalización del sector. Permite ofrecer calidad en el servicio y asegura la confianza que identifica al fiduciario y apoya el desarrollo del país. Se cuenta con 2.429 funcionarios entre técnicos y profesionales, de los cuales 469 tienen estudios de posgrado y 447 son expertos en las áreas financieras y por tanto certificados por el autorregulador del mercado de valores AMB. Somos un sector socialmente responsable. Por ello, las sociedades fiduciarias han contribuido con el Fisco Nacional, cancelando impuestos de renta y complementarios en una suma que pasó entre 2008 y 2012 de 102.562 millones de pesos a 185.553 millones, con un crecimiento de 81%. Los impuestos territoriales a cargo de las mismas sociedades se incrementaron en un 69% en el mismo periodo, pasando de 17.519 millones de pesos en 2008 a 29.656 millones en 2012. También se ha contribuido con sumas importantes a los fisco nacional y territorial, a cargo de los fideicomisos. En 2008 se pagaron impuestos nacionales por 126.140 millones de pesos. Al cierre del 2012, la cifra alcanzó un total de 189.450 millones de pesos. Finalmente, podemos observar también un incremento importante en los impuestos territoriales a cargo de los fideicomisos. Pasaron de aportar en 2008 2.180 millones de pesos a 16.207 millones en 2012. De esta manera, el total de recursos cancelados al fisco nacional y territorial a cargo de las fiduciarias y de los fideicomisos administrados al cierre del año 2012 fue de 420.866 millones de pesos, lo que equivale al 0.4% del total recaudado por el Estado el año pasado. Además, es importante resaltar que desde el 2002 los activos administrados por el sector, tanto en negocios fiduciarios como en fondos de inversión, han duplicado su participación respecto del Producto Interno Bruto, pasando del 18% al 37% en estos 11 años. En fondos de inversión, esta equivalencia ha pasado del 4% al 5.7%. A partir del año 2009, se ha tenido un incremento del 56% en el número de negocios, pasando de 12.097 en 2009 a 18.903 en 2013. La fiducia inmobiliaria es la línea de negocio que mayor crecimiento ha presentado desde el año 2009, con el 129%. En abril del 2009, el sector administraba 8.6 billones de pesos y para mayo de este año la cifra llegó a 19.9 billones de pesos. En los últimos 4 años, se han apoyado 280 programas de vivienda gratuita, con una inversión de más de 526.000 millones de pesos, y se han entregado 163.000 unidades de vivienda. Además, se ha participado en el desarrollo de 800 proyectos inmobiliarios de centros comerciales, en 641 proyectos hoteleros y en 635 unidades destinadas a oficinas. La fiducia de administración muestra un desempeño exponencial. Entre abril de 2009 y mayo de este año, ha tenido un incremento del 91%. De administrar 36 billones de pesos en 2009, ha pasado a 69 billones en 2013. Los fondos de inversión colectiva son uno de los productos líderes del sector fiduciario, con una participación a la fecha del 76% del total de activos administrados por esta industria, con un crecimiento en los últimos 4 años del 70%. Se pasó de administrar 22 billones de pesos en el 2009 a 37 billones a mayo del 2013. Hoy, las fiduciarias administran 127 tipos de fondos con más de 900.000 clientes. Finalmente, los recursos de la Seguridad Social han tenido un crecimiento del 41%. En 2009, el sector fiduciario administraba 52.7 billones de pesos y actualmente se ha alcanzado la cifra de 74.8 billones.
El número de pensionados del sector público a quienes se les paga su mesada supera las 289.000 personas. El instrumento fiduciario ha sido la clave para el desarrollo del país. A través de este servicio financiero se ha participado en proyectos que han tenido alto impacto para la economía. Entre el 2008 y el 2012 se han administrado 23 billones de pesos en más de 60 proyectos de infraestructura y 35 concesiones viales. Además, el sector ha participado en la construcción de más de 9.000 kilómetros de carreteras y 3 importantes hidroeléctricas, en 15 proyectos de adecuación y construcción de aeropuertos, en la construcción de 125 hospitales, 7 entidades educativas y en un proyecto de adecuación portuaria en la costa Caribe. Asimismo, se participa en la consolidación de 110 planes departamentales de agua que cubren más de 660 entidades territoriales. Se han apoyado sistemas de transporte masivo y el recaudo de empresas de servicio público. Con más de 490.000 millones de pesos, el sector ha concurrido con su experiencia en sistemas de alumbrado público, tránsito y amoblamiento urbano. Un factor importante en la misión del sector es el apoyo a diversos proyectos de contenido social. Con el instrumento fiduciario, se han administrado recursos para la atención de damnificados por la ola invernal y también se han gestionado recursos del Fondo de Adaptación, de algunos sorteos vigilados por el Estado y para asegurar los recaudos y distribución de ingresos entre los sectores de salud y educación de las entidades territoriales. Además, se apoyan proyectos de acción social y de educación rural y programas de protección de testigos y víctimas de la violencia. Hemos apoyado proyectos de emprendimiento en diversas zonas y sectores del país, como proyectos de desarrollo agroindustrial, distritos de riego y en la administración de recursos destinados a adjudicación de los subsidios integrales de tierras. Contribuimos con proyectos de conectividad y administramos recursos del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas. Administramos en los últimos años más de 3.6 billones de pesos para Colciencias y otras entidades promotoras de ciencia y tecnología. Se ha participado en la administración de portafolios de pasivos pensionales y recursos de la Seguridad Social, con una cifra de 66.9 billones de pesos al cierre de 2012. Algunos de los más importantes portafolios de la Seguridad Social que administra el sector son Fonped, Fopeve, Ecopetrol, Telecom, el municipio de Medellín, pensiones del departamento del Tolima y del Distrito Capital, al igual que los del Banco de la República, Universidades del Atlántico, del Valle e Industrial de Santander, Departamento y Gobernación de Antioquia. Además, los del Departamento del Norte de Santander, Empresa de Energía de Bogotá, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, entre otros. Las cifras y la diversidad de proyectos reflejan la preferencia que el sector público y privado ha sostenido por el sector fiduciario, referente además a nivel latinoamericano. También con la expedición de disposiciones como la Ley 1508 de 2012, que estableció el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas, y la Ley 1474 de 2011, en la cual se definió que los anticipos se deben manejar en patrimonios autónomos administrados por sociedades fiduciarias. Se le ha dado relevancia al instrumento fiduciario, vinculándolo como mecanismo de transparencia en el manejo de este tipo de iniciativas de gran impacto. Es por eso que podemos decir con orgullo: la fiducia es confianza, lealtad, transparencia y ante todo profesionalismo.